Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante delicado, pero bueno, que es importante tratar, que es el del suicidio. Digo que es delicado porque comporta mucho sufrimiento para los familiares de alguien que se ha suicidado y también porque quien llega a ese punto normalmente es tras un periodo de mucho dolor y de mucho sufrimiento, por circunstancias distintas en unos casos y otros, pero normalmente es la consecuencia final de un sufrimiento que uno no ha sido capaz de afrontar o de soportar. Es curioso cómo aquí en Occidente los índices de suicidio suben cada vez más, y eso que yo no sé si en las cifras cuentan también los casos de eutanasia, ¿no? Pero ciertamente según el hombre se aleja de Dios, según se van también rompiendo los lazos humanos, familiares, se desestructura la sociedad, la vida a veces carece, o la persona percibe que carece de sentido, va evocada muchas veces a finalizar con su vida. Cuando yo llegué a Ecuador y me tocó enfrentarme a situaciones de mucho sufrimiento y ser testigo de muchísimo dolor, me extrañaba que los índices de suicidio eran relativamente bajos. Yo pensaba, madre mía, si yo no tuviese fe y estuviese viviendo esa situación, yo ya me había matado. Así que realmente me hacía pensar que esas personas tenían una capacidad de soportar el sufrimiento impresionantes, porque no tenían formación religiosa muchas veces, no tenían una vida espiritual fuerte, no contaban con la gracia de los sacramentos y sin embargo eran capaces de vivir en unas situaciones de un sufrimiento tremendo, que por algo mucho menor yo ya me habría quitado la vida, yo creo, si no fuera por la conciencia, ¿no?, de la existencia de Dios y el plan de Dios sobre mí y de la maldad, el mal que supone el quitarse la vida. Pero bueno, a pesar de que digo que tienen mucha capacidad de afrontar y de soportar el sufrimiento, tanto físico como moral o espiritual, sí que me ha tocado acompañar a familiares en estos momentos de que alguien de la familia se ha suicidado, o llegar momentos antes de la muerte o momentos justo después de que se ha dado la muerte por suicidio. Voy a contar varios de ellos que a mí me golpearon de una forma especial. El primero que me tocó vivir, la primera situación de este tipo que me tocó vivir, fue en Chone. Habíamos salido a rezar el rosario. Todos los meses rezábamos un rosario por la vida. Normalmente lo enfocábamos a pedir por el fin del aborto. No es que hubiéramos sido conscientes de la necesidad de rezar por aquellos que están tentados al suicidio, sino que salíamos a rezar por aquellos que estaban tentados a abortar. Y rezábamos todos los meses un rosario pidiendo el fin del aborto por las calles de Chone. Llevábamos la Virgen, una gigantografía preciosa de la Virgen de Guadalupe, y íbamos un grupito, quizá 15, 20 personas, y dependía, íbamos a lo mejor ante una clínica que sabíamos que estaban haciendo abortos, a los lugares donde nos pidieran ir a rezar, y si no, simplemente por un parque o por la calle y ya está. Entonces un día habíamos salido a rezar el rosario por la vida y me encuentro con un chico al que yo daba catequesis, y le empecé a invitar para que viniese a un campamento que iba a haber en la parroquia. Él, en medio de la conversación, me comenta, ¿no?, que acaba de enterarse de que un primo suyo se había envenenado, había tomado veneno de ratas para suicidarse y estaba muy mal, agonizando. Le habían llevado al hospital, no podían hacer nada y le habían mandado a casa para que muriese allí. Inmediatamente le preguntamos dónde vivía. Resulta que vivía cerca, así que con todo el grupo Provida, ¿no?, con el grupo con el que íbamos a rezar siempre el rosario por la vida, nos marchamos a la casa de este chico. Y en el camino, aproveché para llamar rápido al sacerdote, decirle lo que pasaba y a ver si se podía él acercar a la casa, por si acaso el joven quisiese poner su alma en gracia. La parroquia estaba más cerca que nosotros, así que el sacerdote llegó antes que nosotros. Sí que pudo hablar con el chico. Yo creo que el chico sí que se confesó
Ahora cuento la escena de lo que encontramos cuando llegamos nosotros. Estaba un joven de unos, no sé, quizá entre 32 y 35 años, en el suelo, tumbado encima de un suelo de madera, sobre una manta, no había colchón, era sobre una manta. Estaba echando ya espuma, le salía espumita por la boca, con una cara de muchísimo dolor, gritos de mucho dolor. Y cuando llegamos con la gigantografía de la Virgen de Guadalupe, se la pusimos delante, donde la podía ver. Me arrodillé al lado de su cuerpo, al lado de él, y le pregunté si podíamos rezar el rosario. Me hizo un gesto de que sí y comenzamos a rezar. Estuvimos rezando pues el rosario con mucho, no sé, con mucha intensidad y con mucho dolor, porque la escena que estábamos viviendo era, la verdad que era terrible. Ya casi llegando al final, el chico me dijo no puedo más, y se veía que prefería que ya que nos marcháramos. Y al poquito tiempo de salir de la casa, pues nos avisaron de que había fallecido. A la vez que fue un momento como muy doloroso, me impresiona, como digo siempre, la misericordia y la providencia del Señor. Solo porque hayamos salido a rezar un rosario por la vida, por las calles. Me encuentro al chico que es de la catequesis. Comenta de pasada en la conversación que su primo se ha tomado veneno. O sea, el Señor mueve todos los hilos para poder llegar a este alma y que se ponga en gracia de Dios antes de fallecer. Entonces, a la vez de ser un momento de mucho dolor por el sufrimiento que habíamos visto en el joven, pues también es de mucha gratitud por ver la misericordia de Dios que no descansa hasta llegar a un alma, ¿no? que Él quiere para él. Otro caso, también muy doloroso, fue el de un padre de una joven de nuestro movimiento, del grupo juvenil. Estábamos un día reunidas, nos reuníamos los domingos para tener charlas de formación. Llamaron a casa diciendo que un señor de la parroquia, que era el padre de una de las jóvenes, se había suicidado y lo acababan de encontrar que se había ahorcado. Entonces, bueno, pues inmediatamente 2 hermanas fuimos a la casa, le acababan de quitar la soga del cuello, acababa de fallecer, todavía estaba flexible, ni siquiera estaba rígido. La verdad que era muy impresionante porque al llegar a la casa estaba la esposa en el suelo sentada al lado del cuerpo del esposo, llorando amargamente, sin consuelo ninguno, claro. Yo me arrodillé también a su lado. Bueno, pues me puse a rezar la corona de la Divina Misericordia y a encomendar pues el alma de este señor, de este hombre, para que el Señor tuviese misericordia de él. Era un hombre que había estado alejado de Dios, pero justo llevaba un tiempo que había hecho un retiro de conversión, había empezado a ir a misa, se confesaba con frecuencia. Entonces para nosotros fue como un golpe muy fuerte el no entender si justo ahora parecía la mejor época, ¿no?, en su vida, había tomado esa decisión. Sí sabemos que ya hubo un intento anterior. Entonces, bueno, quizá era una persona que tenía, no sé, algún tipo de depresión o tendencia suicida por algún motivo. Dios sabrá. El caso es que rezando la corona de la Divina Misericordia a sus pies, llegó enseguida también un sacerdote de la comunidad, un siervo del hogar de la madre, que también comenzó a hacer las oraciones y un responsor. Entre los dos cogimos a este hombre en brazos para acostarlo en la cama, para que no estuviera en el suelo y estuviera en una postura un poquito más digna, y seguimos las oraciones. De repente, es verdad que yo experimenté muchísima esperanza. Fue como que de golpe me invadía una ola muy fuerte de esperanza. En ese momento yo no dije nada, yo seguía haciendo las oraciones, pero sí lo comenté después con el sacerdote y con la hermana, y había sido una experiencia común. Como que en un momento determinado en las oraciones, como hubo un momento fuerte de esperanza. Yo no puedo saber dónde está el alma de este señor. Confío que por la misericordia del Señor, pues ojalá se haya salvado. ¿Qué dice la doctrina católica, ¿no?, sobre el suicidio? Bueno, pues el suicidio es un asesinato, ¿no? Eso no se quita la propia vida. Por tanto, en cuanto a materia, es materia grave.
y si cumple las condiciones de materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, pues es un pecado mortal. Pero es cierto que en muchos casos de suicidio no hay un pleno consentimiento en cuanto a que si hay una enfermedad psíquica o si hay un sufrimiento que excede quizá la capacidad de la persona de soportar, a veces esa libertad está debilitada y en ocasiones incluso anulada. Entonces, pues ¿qué se hace? Se deja eso en las manos de Dios, en el juicio de Dios y en la misericordia de Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando me encuentro ante una situación de suicidio? Primero, rezar muchísimo por ese alma, ofrecer misas por el alma de ese difunto y pues ayudar también a la familia a vivir esto confiando todo en la misericordia de Dios. Al demonio le encanta llevar al hombre a la muerte del alma y después a la muerte física, y llevar a la desesperación y a la duda sobre el amor de Dios y sobre la misericordia de Dios. Entonces, siempre tengo que tener la certeza de que Dios ha hecho todo lo posible por salvar a un alma. Luego, saber si el alma se ha salvado o no, pues no está dentro de nuestra capacidad muchas veces de conocer eso. Pero sí confiar en la misericordia de Dios, confiar en el juicio de Dios justo y misericordioso, y no dudar de su poder también, y de saber que muchas veces en los últimos instantes de la muerte, pues la persona puede haber hecho sin conocimiento nuestro un acto de arrepentimiento, de contrición, que el Señor lo haya contado para poder salvar ese alma. Y por último, pues un caso también para que veamos que el suicidio no afecta solo a la persona, pues ya está, que se quita la vida y deja de vivir, sino que arrastra mucho sufrimiento para los familiares, y que eso, quien está tentado al suicidio tiene que ser consciente. En una ocasión nos pidieron ir a visitar a una señora mayor, Teresa, que era ciega, vivía con 4 nietos, muy pequeñitos. Cuando llegamos a la casa, yo creo que tenía la más pequeña 6 meses, la otra 2 años, el otro niño 4 años, eran 5, porque el otro tenía 4 años, la otra niña tenía 11 y la otra 13. Era un niño y 4 niñas. Resulta que la hija de esta señora había llegado a la casa, tenía muchos problemas con el marido, llegó a la casa con todos los niños y le dijo: mamá, te traigo los niños para que te ocupes de ellos porque me he envenenado. Y efectivamente, pues tras también mucho sufrimiento, mucho dolor, al poco tiempito, a las horas, pues falleció. Y esta señora mayor y ciega se encontró con la situación de tener que cuidar de 5 niños pequeños que encima arrastraban pues todo el dolor de haber visto a su madre fallecer de esa manera tan tremenda, ¿no? Entonces estaba el dolor de tener a los niños con ella y el dolor de saber que su hija pues se había quitado la vida. Tuvimos un tiempo de ir visitando a esta señora. Primero tenía el corazón, por este sufrimiento tan grande, como muy endurecido. Nos recibía casi porque no le quedaba otro remedio, por compromiso, pero se veía que le molestaba muchas veces nuestra presencia. No entendía lo que había hecho su hija, no entendía lo que había vivido, le costaba ver en eso pues un Dios bueno. Muchas veces la culpa de los hombres se la echamos a Dios, no dándonos cuenta de que al final nos ha dado la libertad y los responsables de nuestros actos pues somos nosotros mismos. Pero pues llevando el cariño que podíamos, llevando la alegría que podíamos, hablándola así a pequeñas dosis de Dios, según iba abriendo su corazón y nos iba dejando entrar, fue cambiando la situación en esa casa. La señora fue comprendiendo que no había culpa en Dios y también comprendiendo la misericordia de Dios, se fue abriendo a ella, y fue precioso cómo fue la salvación para esa casa el hecho de que llegásemos con el mensaje del amor de Dios, de la existencia del cielo, porque eso fue como abriendo un mundo a esta señora y a estos niños que bueno, se habían quedado sin mamá, pero descubrieron en la Virgen pues a su Madre del Cielo,
Y bueno, pues poco a poco el Señor fue haciendo su labor en el alma de estos niños. Todavía queda mucho por hacer, sí, pero que es un tipo de sufrimiento que yo creo que solo si uno deja entrar en el corazón a Dios, puede afrontarlo sin dar lugar a la desesperación, ¿sí? Porque si no, la pérdida de una madre y encima de ese modo y luego quedarse en una situación de tanta miseria, viviendo con una abuelita pobre, ciega, te podría llevar a un endurecimiento, a una desesperación, incluso a cuando ellos fuesen capaces quitarse también ellos la vida. Entonces solo cuando llega el Dios de la vida, que puede inundar el corazón de esperanza y dar sentido a lo vivido y al sufrimiento, pues se logra pues salir adelante y no dejarse llevar por esa desesperación en la que quiere el demonio que caigamos, sino poner eso, pues todo en las manos de un Dios bueno, de un Dios misericordioso y de un Dios que quiere nuestra vida, ¿sí? La gloria de Dios es el hombre vivo. Pues nada, que recemos mucho por estas personas, por el alma de los que se han suicidado, que recemos mucho por las personas que por un sufrimiento muy grande están tentados al suicidio, para que el Dios de la vida pueda entrar en ellos y darles de nuevo la esperanza. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.